La iglesia y el barrio de San Sebastián en la ciudad de Guatemala. La historia de la iglesia de San Sebastián se remonta al año 1565, en Santiago de Guatemala, la antigua capital hoy conocida como Antigua Guatemala. En ese año una serie de terremotos sacudió profundamente la ciudad, y el cabildo decidió elegir a un protector celestial contra los sismos. La suerte recayó en San Sebastián, el mártir soldado cuya iconografía, ligada a las flechas, se prestaba fácilmente a leerse como escudo contra los golpes de la naturaleza. Así se erigió una primera ermita en el Cerro de San Felipe, donde cada año se celebraba una procesión en su honor desde la catedral. La posición elevada y escarpada de la ermita desalentaba, sin embargo, su frecuentación. El obispo y el ayuntamiento decidieron entonces trasladarla a un lugar más accesible, en una zona llana frente a un amplio espacio verde. Las obras, dirigidas por Juan de Cuéllar, se completaron hacia 1582, año en que se inauguró el nuevo edificio. Poco después, el fraile Gómez Fernández de Córdoba la elevó al rango de parroquia. El 29 de julio de 1773, el violento terremoto de Santa Marta devastó Santiago de Guatemala, y la iglesia de San Sebastián no escapó a la destrucción general. El hecho fue decisivo para el destino de toda la ciudad. Las autoridades coloniales decidieron abandonar el valle de Panchoy y fundar una nueva capital, la Nueva Guatemala de la Asunción, en el Valle de la Ermita. La antigua parroquia permaneció por un tiempo como sede provisional, antes de trasladarse definitivamente a la nueva ciudad, donde fue de las primeras en renacer. Hacia 1776 se levantó una primera construcción provisional, hecha de bajareque y techo de paja, en un terreno asignado al norte de la ciudad recién trazada. El edificio más sólido se completó hacia 1784, año en que el arzobispo Cayetano Franco Simón Roy lo bendijo y lo inauguró oficialmente, devolviendo plena dignidad de culto a la comunidad del barrio. A comienzos del siglo XIX, el templo fue consolidado aún más y rodeado por una pequeña plazoleta cercada con una reja de hierro, enriquecida con una fuente y un tanque público de agua, un espacio que, junto con la iglesia, se convirtió pronto en un punto de referencia urbano para todo el barrio en formación. Los terremotos de 1917 y 1918 causaron después daños importantes a la estructura, que fue reforzada en varias secciones. El golpe más duro llegó, sin embargo, con el terremoto del 4 de febrero de 1976, uno de los más destructivos en la historia reciente de Guatemala. Los trabajos de restauración permitieron la reapertura del templo hacia 1980, aunque otras intervenciones, también de carácter interno, se prolongaron hasta la segunda mitad de los años 80. La fachada que se observa hoy se desarrolla en un solo cuerpo. En el centro se abre la entrada principal, un arco rebajado coronado por una ventana rectangular del coro. A los lados corren parejas de columnas de orden compuesto, junto con pilastras, cornisas y ménsulas decorativas. En la parte superior destaca un frontón triangular, que encierra un bajorrelieve en forma de triángulo irradiado de luz, mientras que en los dos extremos se alzan los campanarios, ambos de planta cuadrada. Entre los bienes religiosos que se conservan en el interior se encuentra una importante escultura del siglo XVIII, la Virgen de los Dolores del Manchén, procedente de una ermita homónima situada en las faldas del Cerro del Manchén, cerca de la antigua parroquia en Santiago de Guatemala. Fue consagrada el 23 de mayo de 1738 por el obispo Antonio López de Guadalupe,
en una ceremonia precedida por una procesión solemne hasta la propia ermita. Tras la destrucción de esta última, la venerada escultura pasó a formar parte del patrimonio de la parroquia de San Sebastián en la nueva capital, donde todavía se conserva y recibe culto. Alrededor de la iglesia se fue desarrollando poco a poco todo un barrio, conocido también como el barrio de los bataneros o de los tejedores, por la presencia de numerosos telares y talleres textiles en sus alrededores. En los planos urbanísticos de 1806 el barrio aparece ya con el nombre oficial de San Sebastián. El espacio frente a la iglesia, un verdadero atrio histórico, cambió varias veces de nombre a lo largo del tiempo. Se llamó Alameda, luego Plazuela de San Sebastián en 1814, hasta convertirse en el actual Parque de San Sebastián en el siglo XX. La casa parroquial de la iglesia fue escenario, en la noche del 26 de abril de 1998, de uno de los episodios más dramáticos de la historia reciente de Guatemala, el asesinato del obispo auxiliar Juan José Gerardi Conedera. Gerardi había dedicado gran parte de su ministerio pastoral precisamente a la parroquia de San Sebastián. Apenas 2 días antes, el 24 de abril, había presentado en la Catedral Metropolitana el informe Guatemala Nunca Más, fruto del proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica, que documentaba las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. El crimen, ocurrido en el garaje de la casa parroquial, provocó una condena unánime y fue calificado más tarde por el tribunal como una represalia ligada precisamente a la publicación del informe.